Bueno, pues inicialmente, como todo, pues digamos por lo que te estaba diciendo, por las dinámicas del colegio, entonces uno viene con mucho trabajo y cuando nos habían dicho que iba a haber la posibilidad de tener unos talleres, pues uno a veces como que está cerrado a la participación, pues por lo mismo, porque uno tiene que estar entregando constantemente muchas cosas, ¿no? Pero ya después que se iniciaron los talleres, pues obviamente fue muy positivo porque era salir un poquito también de ese estrés, era participar en algo diferente, era un tiempo para los docentes, de pronto era un espacio que hace mucho tiempo se había reclamado, tener espacio no solamente digamos de formación pedagógica, sino también en espacios donde los docentes pudiéramos estar en otras actividades, ¿sí? Y la recepción fue muy positiva, pues no lo digo solamente por mí, sino por muchos compañeros con los que compartían los talleres, o sea, como que teníamos la hora de presentar nuestro taller o ir a nuestros talleres y pues uno iba muy motivado. Bueno, la experiencia que se tuvo con los talleres de la Javeriana los días miércoles fue muy enriquecedor para cuestión pedagógica y personal. Cada uno llevó una enseñanza muy importante para nosotros, para aplicarlos en el aula. Me encantó lo de música, aunque fueron momentos increíbles de risa, pero fue una experiencia muy bonita. Otro que me llamó mucho la atención fue el de escritura, ya que se presta mucho para la área mía. Y bueno, cada uno dejó mucho la enseñanza primordial para la institución, ¿no? Y para cada uno de nosotros, pues sí es de gran importancia de que se repitan, porque cada vez aprende más uno. Desde el año 2017 estamos empezando con un proceso llamado la innovación, que es otra forma de enseñar, otra forma de abordar el currículo, otra forma más integradora, más amplia, más adecuada pues al contexto social, y le estamos apostando a otra forma de educar con el objetivo de que ellos se enganchen cada día más en la educación. De pronto estábamos viendo que con la educación tradicional muchos chicos pues estaban desertando, de pronto no veían, le veían muy duro estudiar. Entonces le estamos apostando a algo nuevo. Los talleres me parecieron fantásticos, es decir, fue un espacio oportuno para todo este corre-corre de la innovación, entonces produjo en mí personalmente alegría, motivación, me dio herramientas para seguir explorando la creatividad en los niños, para seguir conociéndome un poco mi interior, para llevar a cabo algo que siempre soñé, y es como esa parte artística que no había podido fluir en mí. Entonces, pues indiscutiblemente fue maravilloso. Es más, por mí que fuera más continuo y que siguiera. Es mi deseo. A nivel personal, hubo momentos donde trabajamos mucho de dónde somos, no desconocer de pronto esa historia que tenemos, no todos somos aquí del municipio de Soacha, venimos algunos de otras ciudades, entonces era bonito pues recordar ese tipo de cosas, trabajar sobre su identidad, sobre sus costumbres, pues también reconocer que se trabaja en un contexto difícil, pero no porque sea difícil no se pueden hacer las cosas, ¿sí? Yo pertenezco a grupos pastorales en mi comunidad, entonces uno aplica cada uno de esos talleres en el ámbito personal, ¿no? Y en el aula, pues con los chicos poco a poco se va trabajando esos espacios para que ellos también estén involucrados en todos los aprendizajes que nos dieron ustedes. Pues estamos trabajando desde un proyecto llamado la innovación pedagógica. Entonces la idea es que el área de filosofía pues se junte con español, con inglés, con religión, y es lo que se llama el proyecto de PIC Comunicación y Sociedad. Entonces estamos trabajando todos los contenidos de cada una de las áreas, dando respuesta a un proyecto, a una necesidad, a una problemática. ¿Sí? Eso se llama aprendizaje contextualizado desde la pedagogía, que los chicos vean relación entre lo que se enseña con el contexto de ellos. Siempre yo he considerado que un aprendizaje significativo con los estudiantes tiene que ver con el despertar de sus emociones y con esa parte lúdica. Entonces, estos talleres hicieron que yo ratificara
lo que yo deseaba en poner en el aula, ¿sí? En no esas clases magistrales, sino esas clases a partir de la creación, de la imaginación, de toda la lúdica. Me gustaría de pronto un poco un enfoque más pedagógico que de pronto no había en varios de los talleres, y era el no saber de pronto hacia dónde se iba dentro de la clase, o sea, cómo podíamos aplicar eso nosotros como docentes. Mientras que habían otros que sí estaban enmarcados y podía sacar uno pues esas conclusiones, digamos, a viva luz de manera fácil. Habían otros talleres que uno no, o sea, llegaba a cuestionarse uno mismo, oiga, pero esto para qué dentro de mi profesión docente me puede servir. Puede que sí sirva y puede que digamos no estaba implícito y no fuera tan fácil de ver, pero sí me gustaría esa parte. Por eso le dice, uno tiene que desaprender para aprender, ¿sí? O sea, son cosas nuevas que uno tiene que estar llenando como en ese banco, hablemoslo así, de experiencias metodológicas. No solamente tenemos que quedarnos en una, y esta es una, y las que ustedes nos brindaron es otra más, no es, sino es otra más. A pesar de que la sala de profesores están todos los docentes, pues no te permite por el mismo ritmo de trabajo conocerlos a todos ni saludarlos a todos, ¿sí? Digamos que en estos talleres tuvimos el espacio de compartir con profesores con los que uno generalmente no se saluda o no trabaja por lo mismo, además porque yo soy de secundaria, ¿sí? En los talleres trabajé con profes de primaria, entonces pues digamos que era interesante trabajar con otras personas, de pronto conocer también ese tipo de habilidades, ese tipo de cómo se desenvolvían en los talleres y digamos que ya de pronto no es que se formó una relación entre amigos y tampoco, pero por lo menos ya se daba el espacio para saludar al profesor porque compartíamos ese espacio. No, miren que los talleres de artes a mí me sirvieron mucho porque es una forma de dar las clases un poco más lúdicas. Generalmente los docentes tendemos a ser muy cuadriculados y muy abstractos con nuestra área disciplinar. Entonces de pronto terminamos considerando, no, a mí me enseñaron de esta manera y así lo tengo que enseñar. A mí me enseñaron filosofía leyendo, escribiendo, pues en la Universidad Javeriana donde soy egresado, entonces tiene que ser así. No, el contexto es distinto, como dice un dicho, a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Por ejemplo, sucedió algo en teatro muy significativo, que era cómo me sentía o cómo yo podía poner en escena la llegada a este sitio. ¿Sí? Entonces, cómo poder expresar todas mis emociones de llegar a un contexto tan difícil, de estar con unos estudiantes de un contexto tan difícil. Entonces, como que los pusimos y los ubicamos más en lo que es realmente dar un aprendizaje en ese contexto. Si uno llega con un discurso todo el tiempo a hablarles de filosofía, puede ser muy monótono y puede ser muy aburrido. Entonces, en cambio, con una estrategia didáctica de dibujo, que arte, movimiento, teatro, actuación, histrionismo, eso puede ayudar a que los chicos se enganchen más hacia el tema que uno les va a enseñar. Esa es una estrategia pedagógica, tratar de enganchar a los muchachos. Digamos, a ver, un recuerdo. Entonces, partimos de que, bueno, usted va a hacer un viaje, su recuerdo de su niñez, esto y lo otro. No, o sea, digamos, no veía ahí la parte pedagógica de cómo yo puedo implementar a través de eso en el aula de clase. Mientras que por otro lado la pude ver reflejada en un taller donde analizamos unos dibujos de acuerdo a los trazos de los niños, incluso se llegó a ver problemas de abuso sexual, el niño reflejaba en el dibujo todo este tipo de cosas que uno lo cuestiona y dice, oiga, si yo a diario vivir puedo experimentar una cosa de esos con un simple dibujo, ¿y qué me está queriendo decir el niño? ¿Cómo lo puedo yo ayudar a través de ese tipo de cosas? Y digamos que un espacio como teatro puede exteriorizar mucho eso, ¿sí? Las emociones, los sentimientos, los afectos. Entonces como dice, uy, hay un actor en potencia. Pero obviamente eso no es para uno, el teatro es un arte y se tiene que estudiar. También me llamó la atención lo de que escrituras creativas, cómo uno puede crear a través de la imaginación, a través de contar una historia con los amigos, cómo a partir de ahí pueden salir muchas ideas, la del color, la de los dibujos. Es muy importante esa teoría del color, yo la verdad no la sabía. Con la teoría del color uno sabe, bueno, con qué tipo de imágenes uno puede llegarle a los niños, con qué tipo de colores, con cuáles se pueden inspirar más, cuáles otros pueden inspirar más melancolía, más tristeza. Es algo muy interesante. Música, yo creo que todo tiene algo de valioso.
¿sí? Obviamente no alcanzamos a hablar de todo, pero pues es importante, pues con la música también pues se puede trabajar ritmo, oralidad, historia. Uno a través de las canciones también descubre muchas cosas, el pasado de una cultura, un contexto, es muy interesante. De pronto me gustaría, pues si continúa el programa, que fuera más tiempo, con eso se diera la posibilidad de que de pronto se trabajara como por módulos, ¿sí? No como veníamos trabajando en el otro formato, que era una clase de pronto lo de dibujo, otra clase de teatro, otra cosa de pensamiento político, sino como que fuera un grupo o un tiempo destinado para cada módulo, o de pronto se le diera la oportunidad a los profes de escoger uno de los módulos y trabajar a largo plazo. O sea, de pronto como que en el tema de la certificación no necesariamente fuera el taller, sino que saliera certificado en teatro, pues no sé, algo así, ¿no? O sea, como que uno tuviera más espacio a trabajar más tiempo en lo que les gusta. El programa no le cambiaría nada, el programa lo aumentaría, sí, pero para nada, al contrario. Lo haría que tuviese más expansión, que pudiese ser también, me gustaría también que se pudiera dar en la universidad, también para que estuviéramos tanto nosotros allá, en el contexto de ustedes y ustedes acá. Entonces que se pudiera hacer combinado, chévere. No, es importante también tener esa relación, esas dos charlas que tuvimos de arte y política, ahí uno descubre cómo el arte puede ayudar a un proceso de liberación. O puede ayudar también a hacer la educación otra cosa, otra manera, algo más divertido, algo que genere aprendizaje significativo. Y generalmente, digamos, los docentes y la institución, la escuela como tal, a veces perdemos esos espacios, ¿sí? Se le da más importancia a lo académico, lo estricto, al saber, y de pronto dejamos de lado nuestra emocionalidad, nuestros afectos, nuestros sentimientos, y eso también es importante, ¿sí? En la medida que los estudiantes tengan un espacio pleno, bueno, aquí lo llamamos ambiente de aprendizaje, un espacio calmado, un espacio tranquilo, eso va a incidir en el aprendizaje de ellos. O sea, son como unos pequeños tips, oiga, esto lo puede utilizar usted en esto y en esto y en esto, y le puede servir a usted para esto, como docente. O sea, encaminado no, digamos, a la parte personal, sino únicamente a la parte profesional. Todos nosotros como seres humanos somos únicos, ¿sí? De pronto esas ganas de hacer las cosas diferentes, que en algunas oportunidades indica más esfuerzo, no todos estamos acostumbrados a eso. O sea, el hacer las cosas diferentes, el traer al aula ese tipo de lúdica, para muchos es muy tedioso, para muchos son muy magistrales, entonces simplemente se limitan tablero, dictado. Pero pues la idea era cambiar, ¿no? Y la idea era que yo pienso que muchos de nosotros, a la gran mayoría sí les quedó como una clase, como un aprendizaje, no se debe dar de diferentes formas, ¿sí? De acuerdo al ritmo de ellos, pero también poniéndole alegría a la vida y amor a las cosas. Es bastante difícil, digamos, que la misma experiencia sirva para o sea, interdisciplinaria, o sea, se pueda conectar. Pero hay temáticas que les facilitan más que otras. Digamos, en mi caso, un ejemplo muy sencillo fue cuando le pedí a los chicos que dibujaran el laboratorio. Más de uno ni siquiera lo conocía, sobre todo con los pequeños, dibújense el laboratorio. Cuando los llevé allá, les dije, bueno, vamos a mirar cuál fue el dibujo que más se parecía al laboratorio real. El contraste de los chicos y la alegría que les da, oiga, yo me imaginé ese sitio de esa manera, y llegó y más o menos estaba parecido, y esto es de ustedes, ya únicamente ese hecho los motivó a que ahí para adelante estuvieran todo el tiempo trabajando muy juiciosos. Yo diría que es tan transversal que yo la utilizo hasta en un área de matemáticas. Voy a ponerte un ejemplo. En el área de matemáticas jugamos a hacer mercados de pulgas. Al tú estar jugando, a estar comunicándote, estás haciendo algo de teatro, estás trayendo lo que tú vives en tu contexto para aprender matemáticas. O sea, para mí el arte es transversal para todos los aprendizajes en la vida. La parte del arte, pues eso no es, o sea, todos no tienen ese gusto, pero sí hay cosas que se pueden trabajar. El solo hecho con que tengamos acá en el colegio como tal un PTI dentro de la metodología que nosotros manejamos acá, que sea exclusivamente al arte,
motiva aún más a los chicos, y de pronto estos que son como los líderes de esa parte, que tienen más afín, me empiezan a jalar a los que de pronto les gusta más la parte deportiva, les gusta más la parte literal que acá manejamos. Y es bastante, o sea, a mí realmente, que yo me considero una persona que a mí eso no me gusta, a mí no me gusta dibujar, no me gusta nada, pero cuando llegamos a hacer ese tipo de cosas, oiga, esto lo engancha a uno y al menos lo desestresa, al menos como que cambia esos ciertos motivos, y ese cambio de ambientes en los chicos también se ve evidenciado, que ellos no todo el tiempo estén metidos en un salón, sino que salgan, dibujen, hágalo esto, y uno si lo aplica en las clases realmente sirve. Mira que a mí me pasó algo muy peculiar cuando hablábamos de política, porque a partir de las categorías de PTI, que es Potenciando Talentos e Intereses, a mí me correspondió trabajar un poco de parte didáctica lo sociopolítico, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo puedo mover a mis estudiantes a que desarrollen un pensamiento crítico y analítico, pero sin que sea aburrido? Como yo, por ejemplo, a partir de las CCRP o las CCRA, que son competencias ciudadanas para la reconciliación y el perdón, yo puedo despertar un pensamiento crítico en el niño. Cómo yo puedo analizar una noticia y ponerlos en contexto de lo que es su país y de lo que nos interesa. Entonces, en un principio fue tedioso, pero después aprendí que mira, que yo puedo manejar esa parte sociopolítica en un contexto como estos, enseñándoles a mis pequeños a que, hombre, yo puedo participar, yo soy un integrante más y un partícipe más de la sociedad y puedo cambiar mi realidad. Entonces sí me pareció interesante, además que me dio herramientas para formar pensamiento crítico en esos chiquitines, al no comer entero. Para complementar, a mí sí me gustaría haberles hecho la invitación antes de empezar el proceso de formación con ustedes, de que pronto tuvieran la oportunidad de venir a conocer nuestro diario vivir como docentes y a contextualizar la población que manejamos y la metodología que manejamos. Este es un colegio pionero en la parte de innovación, somos el primer colegio que está aplicando ese modelo pedagógico. Me hubiera gustado verlos en las clases, que vinieran y supieran cómo es una clase acá, que vinieran y miraran de pronto el manejo que se le da a los grupos. Esto es una educación totalmente atípica a lo que están de pronto ustedes acostumbrados a ver en diferentes centros de educación. Nosotros acá empezando, no hay filas, no hay, digamos, un orden preestablecido en el salón. Acá se maneja todo por grupos colaborativos que hubieran tenido la experiencia de entrar a una clase y ver cómo es ese manejo de grupos colaborativos, cómo es el manejo del docente, no de la clase teórica de tablero, sino el manejo con los diferentes grupos y mirar los ritmos de aprendizaje. Acá trabajamos por ritmos de aprendizaje que es totalmente diferente. Entonces era la parte que te digo, que entender a cada chico como un mundo diferente, porque no puedo comparar el ritmo de aprendizaje que tiene él con el que tiene X niño. Ver cómo el docente trabaja de manera casi que personalizada en el aula, pero a la vez trabaja con 40 personas y con los diferentes grupos que nosotros llamábamos. Ver cómo en un solo salón podemos encontrar chicos de sexto, séptimo y octavo que estén trabajando una misma asignatura y que vaya cada uno en diferentes temáticas. Cómo se le da el manejo como docentes a esa parte.